Estamos en contacto con Guillermo Cutugian, quien es analista internacional especializado en geopolítica y energía, así que lo saludamos. Hola Guillermo, acá Martín, Damián, Melanie, te saludamos. Hola, ¿cómo están Damián, Martín, Melanie? Muchísimas gracias por el llamado y por compartir unos minutos con ustedes hoy. Bueno, gracias, gracias a vos. Y Guillermo, la primera pregunta que te quería hacer es justamente, aquí coincidís en este análisis de ganadores y quiénes son para vos ganadores y perdedores de este posible acuerdo para frenar la guerra entre Rusia y Ucrania? Bueno, un poco ustedes lo decían antes, ¿no? Creo que obviamente acá el gran ganador es Rusia, que digamos que se sale con la suya, digamos, ¿se acuerdan ustedes? La operación especial de hace 3 años atrás, para, digamos, evitar que Ucrania ingrese a la OTAN, para evitar, incluso también podríamos decir que Ucrania ingrese a la Unión Europea, pero yo creo que lo fundamental era el ingreso a la OTAN, que eso era claramente había sido una línea roja, siempre fue una línea roja para Rusia, tener la OTAN muy cercana a su frontera, que ya los rusos de alguna forma tuvieron que tragarse, vamos a llamarlo así, que los países bálticos sí ingresaran a la OTAN, pero no lo iban a permitir con Ucrania. Así que el gran ganador allí es Rusia, que además está ocupando más del 20% del territorio y obviamente en estas condiciones va a ser imposible que puedan sacar a Rusia del territorio que hoy ocupa. Imagínate que no lo pudieron hacer desde el punto de vista militar, menos lo van a hacer ahora en una negociación de paz. El otro gran ganador es Estados Unidos, que digamos que fue el Estados Unidos de Trump, es el que impone y dice, bueno, acá esto lo debemos terminar, debemos tener un acuerdo de paz, y es el que llama a Putin para hacerlo, como ustedes decían antes. Trump lo venía anunciando por ahí, y la forma de cómo se iba a hacer eso era un poco una duda, pero ahora es bastante clara que va a ser una negociación en principio entre Rusia y Estados Unidos. Escuché hoy unas declaraciones de Keith Kellogg, que es el representante americano enviado especial para el asunto de Ucrania y Rusia, que dice que también los ucranianos van a estar un poco en la mesa, pero eso no significa que no sean los perdedores, porque pierden territorio, porque pierden recursos naturales en esos territorios. Claro, un territorio muy valioso, aparte en términos mira, en materia de recursos sí, carboníferos, que es toda la región de del Donetsk y de Lugansk, que eran las cuencas carboníferas de Ucrania, en términos de minerales estratégicos, toda esa parte cercana a Rusia, que hoy ocupa Rusia militarmente, es muy rica. Hay una parte también de muchos metales en el oeste de Ucrania, es decir, la zona más lindante con Polonia, pero toda esa zona que hoy está ocupando Rusia, evidentemente, eso lo pierden una cantidad de población muy importante también, eso también hay que decirlo. Y el otro gran perdedor es la Unión Europea, que estuvo hasta yo les diría, todavía lo está, si se permite eso, todavía está fogoneando un poco continuar con la guerra, que no haya una negociación de paz, y es el gran perdedor porque no va a ser invitada a esas negociaciones de paz, y como dicen muchos analistas que estuve leyendo y escuchando, si vos no sos parte de la negociación, si no sos parte de los que se sientan en la mesa, es porque estás en el menú. Guillermo, Martín de Nicolás te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Recién nos decías, los ganadores claramente Putin y Trump. Ahora, ¿qué gana Estados Unidos? Digamos, queda claro qué gana Trump, ¿sí? Que es, digamos, va a aparecer como el que soluciona el conflicto. Pero, ¿qué gana Estados Unidos, o qué análisis haces vos, obviamente, a partir de un Putin fortalecido después de 3 años de una guerra despiadada, ¿no? Sí, es muy interesante la pregunta, Martín, porque yo creo que tiene implicancias estratégicas muy fuertes y además de muy largo plazo. Uno podría sentirse en un primer momento muy tentado a decir, bueno, Estados Unidos sigue siendo evidentemente el principal actor del sistema internacional, la primera potencia del sistema internacional, y en cuanto Estados Unidos tira un tema en agenda, el mundo un poco se encolumna y se trata acomoda, está bien, ese claro. tema. Como diciendo, ¿qué es lo que está diciendo Trump? Durante 3 años mi antecesor no hizo absolutamente nada, muy por el contrario, fogoneó la guerra. En un momento, hace unos días, él dijo, pasaba un ucraniano por acá por la Casa Blanca, pedía dinero y se lo daban sin ningún problema. Entonces él evidentemente está haciendo un corte con la administración anterior y está diciendo, acá yo impongo mis condiciones y es lo que yo quiero.
Pero además hay un tema que por ahí es un poco más profundo, que ya Trump en su momento incluso lo había dejado entrever durante su primera presidencia, que no hay intereses vitales de seguridad y estratégicos de Estados Unidos en juego en Europa. Que eso es un tema muy importante, y yo creo que él lo volvió a decir en estos días también, y lo ha dicho el vicepresidente Vance en la conferencia de seguridad de Múnich, también en estos días a los europeos, que el principal foco de interés de los Estados Unidos está en el teatro del Indo-Pacífico y no más en el teatro europeo. Claro. Es decir, Estados Unidos debe prepararse para confrontar con China y no con Rusia en el teatro europeo. Claro. Y en esa confrontación con China, un interés estratégico fundamental de Estados Unidos es atraer un poco más a Rusia hacia su costado y sacarla a Rusia, si se me permite el término, de los brazos de China. Sí. Porque lo que hizo la guerra en Europa, es decir, con la OTAN combatiendo abiertamente en contra de Rusia en Ucrania, ha hecho que Rusia se refugiara todavía más en la alianza estratégica que tiene con China. Si Trump lo que quiere es confrontar con China, necesariamente va a tener que buscar una especie de separación de esa alianza ruso-china. Y Guillermo, muy interesante lo que vos decís. Sobre eso yo te pregunto, coincido con vos en tu análisis, pero al mismo tiempo, regalarle de cierta manera este éxito a Putin, demostrarle al mundo que invadir un país, quedarse con el 20% del territorio, bueno, generar el caos que generó, lograr que el país atacado no pueda entrar a la OTAN, cumplir los objetivos de Putin, no podría envalentonar a China para decir, che, ojo que acá la comunidad internacional no te hace pagar los costos y China podría mirar Taiwán y decir, ¿no es el momento nuestro ahora para ir a Taiwán? O para tratar de quedarnos con Taiwán? ¿O es medio conspirativo lo que estoy diciendo? No, a ver, creo que en los últimos meses de la política internacional nos han enseñado que cualquier cuestión puede suceder y que nada está fuera del menú. Evidentemente, eso que vos decís podría pasar, pero China tiene como otra tesitura, me parece a mí. La diplomacia china es una diplomacia milenaria que busca sus objetivos, los busca con objetivos con políticas de muy largo plazo. Con paciencia, claro. Y además, con paciencia. Y además, yo creo que la seguridad nacional actual, si bien obviamente Taiwán es una parte indivisible para China y los chinos lo toman así, la seguridad nacional china creo que no está en juego como si Rusia sintió que estaba en juego su seguridad nacional con la intención ucraniana de ingresar a la OTAN. Así que yo no creo que sea algo tan automático, pero obviamente no hay por qué descartarlo, y evidentemente si llegara a esa situación habrá que ver hoy cómo Estados Unidos juega ese juego con una China por ahí más asertiva y más expansionista en el Asia-Pacífico, en donde la contención estadounidense hacia la expansión china en Asia-Pacífico también es muy importante. No se olviden que digamos que hoy hay bases militares y aliados estadounidenses en Corea del Sur, en Japón, en Filipinas, en la propia Taiwán, en el sudeste asiático. Entonces China está bastante contenida, cosa que claro, Rusia no tenía esa situación en Europa, ¿no? Por eso la operación está especial para tratar de contener el avance de la OTAN. Guillermo, te llevo ahora a la posible reacción de la Unión Europea. Ayer Zelensky, o anteayer, en la cumbre de seguridad de Múnich, les dijo a los europeos que se unifiquen, que tengan un discurso en común, y sobre todo les pidió que armaran un ejército europeo, no una demanda, que ya viene hace mucho tiempo, pero fue directamente Zelensky, fue muy explícito en eso. ¿Vos pensás que la Unión Europea puede esta vez sí tomar la responsabilidad que tiene, porque va a quedar sola ahora frente a Putin? ¿Pensás que puede haber algo de eso, alguna reacción realmente pragmática y concreta, militar, de la Unión Europea para tratar de ponerle límites a Putin? Sí, es una posibilidad, sinceramente es una posibilidad. No sé, ustedes se acordarán que hace unos meses atrás, aún con Biden en el poder de los Estados Unidos, aún con Estados Unidos enfrascado en la defensa, digamos, de Ucrania, ya el presidente Macron le había dicho a sus pares europeos, muchachos, en otras palabras, ¿no? Yo lo voy a decir muy coloquial, muchachos, tengamos mucho cuidado porque para Estados Unidos la primera prioridad es Estados Unidos y luego viene China. Entonces nosotros debemos hacer para defendernos a nosotros mismos. Sí. Eso Macron lo advirtió. Me acuerdo, sí, me acuerdo. En una conferencia que ahora no recuerdo bien cuál fue. No fue el G7 porque era algo más de europeos, no estaba ni Japón ni China.
Entonces algo así podría suceder, pero también va a depender mucho de lo que pase ahora en las próximas semanas en Alemania. Pues si gana el AfD, que es el partido nacionalista de derecha alemán, la semana que viene, si gana el partido nacionalista alemán, ellos tienen un discurso muy nacionalista y muy antieuropeo, incluso le han pegado mucho a la Unión Europea, sobre todo por la cuestión migratoria. Entonces hay que ver un poco cómo se juega eso. Pero evidentemente sí, los europeos han quedado solos, y para los europeos es absolutamente, siempre fue, y creo que todavía hoy se muestran bastante escépticos de negociaciones de paz y buscando que de alguna forma este status quo se mantenga, porque claro, ellos tienen miedo a hacer el siguiente paso en el menú ruso, si se pudiera hacer esa figura. Sí. ¿Por qué? Porque hoy estaba leyendo también unas notas hoy del Instituto de la Guerra, que es un think tank americano, en donde decía que Rusia hoy tiene en el mapa 220 brigadas de infantería y también de artillería y blindadas. Ucrania tiene 110 y Europa en su totalidad no llega a 80. Por lo tanto, hoy Ucrania es como una especie de, diría yo, de colchón para contener el avance ruso eventual en una Europa que aparentemente desde el punto de vista militar hoy frente a una agresión rusa estaría bastante desnuda, ¿no? Ya incluso, ustedes acuérdense, hace unos meses atrás, cuando hubo cuando los europeos autorizaron a los ucranianos a atacar territorio ruso con misiles, cuando Rusia contestó con esos misiles hipersónicos, Europa también saltó rápidamente, pues no tiene forma de contener ni a Rusia desde el punto de vista de un intercambio de misiles y aparentemente tampoco tiene forma de contener un avance ruso en materia militar. Que no digo que vaya a suceder, porque hay una cosa que no debemos olvidar. Ucrania no es parte de la OTAN, por lo tanto, cuando Rusia la atacó, la OTAN no se veía en la obligación de aplicar el artículo 5, que es la defensa mutua. Exacto. Si Rusia atacase a los bálticos o a Polonia, bueno, ahí sí toda la OTAN debería estar saltar, digamos, de alguna manera para defender a los países que son de la OTAN, que eso, bueno, veremos. Yo no lo veo, la verdad que en el corto plazo por lo menos no veo ese escenario. Perfecto, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy claro todo. Nos ayudaste a entender a nosotros, a nuestros oyentes, lo que está pasando entre Ucrania y Rusia y sobre todo el rol de Estados Unidos y esta propuesta de paz de Trump. Así que te mandamos un abrazo grande y te agradecemos mucho esta comunicación. Por favor, déjame decirte una cosa más que creo que puede ser algo que viene. Sí. Como vos mencionabas al principio, Damián, la eventual charla de paz es en Arabia Saudita. Yo creo que ahí tenemos que ver también, podríamos ver también, yo también que vengo del palo de la energía y que he estudiado mucho los temas de seguridad energética y geopolítica de la energía, hay que ver ahí qué le propone Trump a Rusia y a Arabia Saudita como para mantener la dominancia del petróleo en el mercado energético mundial. Pues en este contexto que tenemos también de transición energética, fíjate que llega Trump y cambia completamente también lo que eran los objetivos energéticos de Estados Unidos para intentar de que Estados Unidos siga liderando la producción petrolera mundial, y ahí Rusia y Arabia Saudita juegan con Estados Unidos, los tres, digamos, de la misma forma, los tres para el mismo lado, en seguir dominando los mercados de hidrocarburos y de gas. Así que hay que ver un poco también si sale algo de ahí que posiblemente alguna cuestión en ese sentido haya. Interesante el aporte, Guillermo. Aparte nos hace entender que, bueno, lo que pasa, hay que mirar un poco más allá siempre de lo que pasa y de lo que sale en los diarios. Así que seguro te vamos a volver a llamar para hablar de esto, me parece. Por supuesto, a disposición de ustedes. Bueno, un abrazo grande. Abrazo grande, Guillermo.